Mi cuñado intentó besarme con mi bebé en brazos, hasta que grabé a mi cuñado confesando que me amaba. Durante meses, sentí que algo no estaba bien, pero todos me decían que exageraba. Nadie me creyó hasta que tuve que grabar al hermano de mi esposo confesando que estaba enamorado de mí, mientras intentaba besarme con mi bebé en brazos. Terry y yo llevamos 3 años casados. Nuestra hija, María, tiene apenas 6 meses. Todo comenzó hace un par de meses, cuando Ryan, el hermano menor de Terry, empezó a visitar nuestra casa casi todos los días. Lo extraño es que siempre aparecía en las mañanas, justo después de que Terry se iba a trabajar, y desaparecía antes de que él volviera. Al principio pensé que solo quería ayudar, me escribía desde las 7 de la mañana preguntando si necesitaba algo, si quería compañía. Me pareció un gesto amable. Pero con el tiempo, sus visitas dejaron de parecer inocentes. Ryan llegaba con cafés caros, se quedaba horas en el sofá hablando de cualquier cosa. Decía que envidiaba la relación que tenía con Terry, que yo era una gran madre, que me admiraba. Una vez incluso me trajo flores porque me veía cansada. Cuando se lo conté a Terry, solo se rió. Ryan siempre ha sido detallista, dijo. Pero lo más perturbador era cómo Ryan cambiaba cuando Terry estaba. Si él estaba en casa, Ryan era distante, hablaba solo con su hermano, lo ayudaba en el garaje. Pero cuando estaba sola con María, se volvía excesivamente atento, invadía mi espacio, encontraba excusas para tocarme, me ayudaba con la ropa y accidentalmente nuestras manos se rozaban. La vez que le permití cuidar a María mientras me duchaba fue el punto de quiebre. Al salir, lo encontré en la habitación cantándole, y me soltó sin pudor que me veía hermosa con el cabello mojado, que Terry era el hombre más afortunado del mundo. Me sentí expuesta, vulnerable. La situación se volvió cada vez más incómoda. Una mañana, llegó con pasteles diciendo que había tomado el día libre solo para ayudarme. Se quedó en la puerta mientras cambiaba el pañal de María, observándome, diciendo que la maternidad me hacía ver más natural, más bella. Me pidió tomar una foto mía con la bebé. Me negué. Insistió. Tuve que alzar la voz para que se detuviera. Cuando se lo conté a Terry, lo minimizó. Ryan está solo desde que lo dejó su novia, no seas dura. Incluso me dijo que muchas mujeres desearían tener un cuñado tan atento. Sentí que nadie me escuchaba, como si estuviera loca por sentirme incómoda. Cuando finalmente le puse un límite a Ryan y le pedí que no viniera más si Terry no estaba, él reaccionó mal. Me gritó que estaba exagerando, que mis hormonas posparto me hacían imaginar cosas, que estaba arruinando su relación con su hermano. Minutos después, Terry me llamó desde el trabajo. Ryan ya se le había quejado. Me pidió que me disculpara. Me dijo que Ryan solo quería ayudar y que yo estaba creando un drama familiar innecesario. La situación se intensificó. La madre de Terry me llamó furiosa. Ryan la había llamado llorando. Me acusó de ser cruel, de no entender lo que es una familia unida. Según ella, Ryan solo intentaba ser un buen tío. Cuando traté de explicarme, me llamó dramática y exagerada. Incluso el padre de Terry, aunque más calmado, me pidió que le diera otra oportunidad. Terry también se puso de su lado. Me dijo que no podía prohibirle a su hermano venir a su casa, que yo no tenía ese derecho. Me sentí completamente sola, aislada. Ryan me seguía escribiendo, pidiendo vernos, extrañando a María, diciendo que no entendía que hizo mal. Hasta que pasó lo inevitable. Ayer, por presión de todos, acepté que Ryan viniera solo por 1 hora. Terry me pidió que le diera una segunda oportunidad para demostrar que podía comportarse. Ryan llegó con café y panecillos, más distante de lo normal. Me habló del clima, del trabajo. Parecía más tranquilo. Me relajé. Pero cuando María despertó y la traje a la sala, todo cambió. Ryan volvió a ese tono que tanto me inquieta. Me dijo que olía bien, que Terry no me valoraba, que merecía a alguien que sí lo hiciera. Intenté alejarme, pero me tomó del brazo y me confesó que estaba enamorado de mí. Que desde que me conoció soñaba con besarme. Que pensaba en mí en su cama. Entonces saqué el teléfono. Grabé todo. Su confesión, sus deseos, su intento de convencerme de que yo también sentía algo. Incluso cuando me dijo que podría ser un mejor padre para María. Y luego lo hizo. Me agarró la cara e intentó besarme. Lo empujé. Le grité. Lo amenacé con llamar a la policía. Solo entonces se fue. Ahora tengo la grabación. Pero tengo miedo. Porque sé que aunque la muestre, muchos seguirán dudando. Porque su familia lo va a justificar. Porque Terry me va a decir que fue un malentendido. Pero yo sé lo que pasó. Y esta vez, tengo pruebas. Finalmente, Ryan se alejó unos pasos. Lo vi mirarme como si recién hubiera despertado de una pesadilla que él mismo había creado. Su rostro cambió. Ya no tenía esa mirada insistente, sino una mezcla de culpa, miedo y desesperación. Comenzó a disculparse con torpeza, balbuceando palabras que se enredaban unas con otras. Decía que no había querido asustarme, que se dejó llevar por sus sentimientos, que jamás me haría daño a mí ni a María. No soy ese tipo de persona, repetía, como si decirlo lo hiciera cierto. Lloraba. Se arrodilló en medio de la sala mientras yo sostenía a mi hija apretada contra mi pecho, aún temblando. Me rogó que no le dijera nada a Terry, que eso arruinaría su vida, que su hermano jamás lo perdonaría, que toda su familia lo odiaría. Voy a alejarme. Lo prometo. No volverá a pasar.
Solo, no me destruyas, decía, como si lo que acababa de hacer no hubiese sido ya una traición imperdonable. Aún así, insistía en que me amaba. Que sentía que yo también le correspondía en el fondo. Que me había malinterpretado, pero que no podía evitar sentir lo que sentía. Me dio náuseas. Le grité que saliera de mi casa. Que no regresara jamás. Y que sí, que le iba a contar todo a Terry. Que ya no me importaba lo que dijera su familia, ni si todos se volvían en mi contra. Yo tenía una hija que proteger. Y ahora, también tenía pruebas. Ryan se fue llorando, casi corriendo. Cerré la puerta detrás de él y puse el seguro, cada traba, cada cerrojo. Revisé las ventanas, la parte trasera, la entrada. Luego me derrumbé en el suelo del cuarto de María. Me abracé a mi hija y lloré como no lo había hecho en años. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo cerca que estuve de algo peor. Si no hubiese estado con mi hija en brazos, si no hubiera tenido mi teléfono cerca, si Ryan hubiera decidido no parar. Pasé horas con la grabación en la mano, sin saber qué hacer. Se escucha todo, su confesión, como me dice que me ama, que me desea, que sueña conmigo, y también como intento alejarlo y él insiste. Sé que esa grabación es la única razón por la que van a creerme, porque después de todo, me habían tratado como si estuviera loca. Pero aún así, tenía miedo. Miedo de cómo iba a reaccionar Terry. Miedo de que aún con pruebas, me culpara. Durante 2 días no dije nada. Terry llegaba cansado del trabajo, cenaba, miraba televisión y se dormía. No parecía haber espacio para una conversación así. No sabía cómo decirle. Tu hermano intentó besarme mientras sostenía a nuestra hija. ¿Cómo se empieza una frase así? ¿Cómo no romper algo para siempre? Me preocupaba que pensara que lo había provocado, que debía haber sido más firme antes, o que tal vez él me culpara por haber dejado que Ryan se acercara tanto. Que me recriminara no haberlo detenido desde la primera taza de café. Me aterraba pensar que su familia me acusara de querer separar hermanos, incluso con la grabación como evidencia. Porque eso hacen cuando no quieren ver la verdad, culpan al mensajero. Hoy al fin se lo conté todo a Terry. Y aunque me siento aliviada de que me creyó, todavía tengo el corazón hecho pedazos. Esperé hasta el sábado por la mañana. María dormía, y él no tenía que ir a trabajar. Estábamos en la cocina. Le pedí que nos sentáramos, que necesitaba hablar de algo importante. Me miró preocupado. Lo primero que preguntó fue si alguien había muerto o si nuestra hija estaba enferma. Le respondí que no, pero que lo que iba a decir cambiaría por completo su forma de ver a su familia. Empecé recordándole como le había contado en varias ocasiones que Ryan me hacía sentir incómoda. Como siempre me dijo que exageraba. Como todos, incluso su madre, me habían tratado como si estuviera inventando todo. Terry quiso interrumpirme, otra vez, diciendo que ya habíamos hablado de eso. Le pedí que por favor me dejara terminar. Entonces le conté lo que había pasado el jueves. Como Ryan había venido a disculparse, como se había confesado enamorado, como había intentado besarme. Y como lo grabé todo porque ya no confiaba en que nadie me creyera. Saqué el teléfono. Le dije, por favor, escucha esto antes de decir cualquier cosa. Y puse la grabación. Terry se quedó completamente quieto mientras escuchaba. Al principio fruncía el ceño. Luego su rostro se fue descomponiendo poco a poco. En la parte donde Ryan confesaba que pensaba en mí todo el tiempo, que me deseaba, que ojalá me hubiera conocido antes. Terry palideció. Le empezaron a temblar las manos. Cuando llegó la parte en que Ryan decía que venía a la casa solo cuando Terry no estaba para ver si yo le correspondía, mi esposo se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro por la cocina. Visiblemente agitado. Murmuraba cosas como no puede ser, es su voz, no puedo creerlo. Pero el golpe final fue cuando Ryan dijo que soñaba con besarme, y justo después escuchó mi voz diciéndole que se alejara. Terry se detuvo. Me miró. No dijo nada. Solo se quedó ahí, de pie, como si todo su mundo acabara de resquebrajarse. Luego salió al patio. Estuvo afuera más de 1 hora. Yo me quedé en la mesa, con el teléfono aún en la mano, sin saber si lo había perdido todo o si, por fin, alguien había abierto los ojos. Cuando volvió, me pidió ver la grabación otra vez. No lloró. No gritó. Solo me pidió perdón. Me dijo que no tenía excusas, que debió haberme escuchado desde el principio. Que ahora entendía por qué yo estaba tan alterada, por qué me sentía tan sola. Que había fallado como esposo al no creerme. No sé qué hará Terry ahora. Dijo que necesitaba tiempo para decidir cómo manejar esto con su familia. Me pidió que no hablara con nadie hasta que él lo hiciera primero. Que necesitaba pensar. Pero al menos ahora sé que no estoy sola. Que no estoy loca. Que alguien, finalmente, me creyó. Y eso, ya es un comienzo. Terry se quedó en silencio apenas terminó de escuchar la grabación. Y luego, de pronto, como si algo dentro de él hubiese estallado, golpeó con el puño cerrado la pared de la cocina. El impacto fue tan fuerte que dejó un agujero visible en el yeso. Se dobló hacia adelante, respirando agitado, con los ojos inyectados de furia. Empezó a gritar, con una rabia que jamás le había visto. Decía que iba a matar a su hermano. Que no podía creer lo que había hecho. Que se sentía asqueado solo de pensar que había estado defendiendo a Ryan todo ese tiempo, llamándome exagerada mientras él planeaba acosarme en nuestra propia casa, delante de nuestra hija.
Su rostro estaba desencajado, lleno de vergüenza, impotencia y dolor. Me miró con los ojos húmedos y me dijo, te fallé. No solo como esposo. Como ser humano. Te hice sentir como si estuvieras loca, como si fueras injusta, mientras ese enfermo se metía aquí, en nuestra casa, con intenciones que no puedo ni repetir. Se disculpó una y otra vez, con la voz rota, tomándome de las manos con desesperación. Luego, sin decir más, agarró su teléfono, lo desbloqueó y marcó a Ryan delante de mí. Cuando Ryan contestó, Terry explotó. «Eres un enfermo», le gritó. «Un maldito enfermo. Te metiste con mi esposa, con la madre de mi hija». Ryan intentó justificarse. Lo oí, apenas, balbuceando algo como no era mi intención, o fue un malentendido, pero Terry no lo dejó continuar. Le gritó que estaba muerto para él. Que si se volvía a acercar a mí o a María, se iba a arrepentir. Escuché la grabación, Ryan. No hay forma de negarlo. No hay forma de justificarlo. Lo planeaste. Aprovechaste que yo no estaba. Te metiste en mi casa. Te acercaste a mi esposa con mi hija en sus brazos. ¿Cómo pudiste? Ryan parecía desorientado, sorprendido por la grabación, por ser descubierto. Pero Terry no mostró ni un segundo de duda. Has destruido tu relación conmigo. Has destruido tu lugar en esta familia. Ya no eres mi hermano. Y colgó. El teléfono voló contra la pared y se rompió. Después Terry cayó de rodillas frente a mí. Me abrazó con fuerza, con el pecho agitado, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. «Perdóname», susurraba. «Perdóname por no haberte escuchado, por haber dejado que enfrentaras todo esto sola. Nunca más. Nunca más vas a sentirte sola en esto». Esa noche hablamos durante horas. Le conté con detalle lo que había pasado los últimos meses. Le describí cómo Ryan se me acercaba demasiado, los comentarios ambiguos, las flores, el café, las ayudas que en realidad eran excusas para invadir mi espacio. Le hablé de cómo me hacía sentir insegura, culpable, confundida. Terry no podía creerlo. Se llevó las manos a la cabeza una y otra vez. Me decía que se sentía como el peor idiota del mundo por no haberlo visto antes. Por haberme dicho que era exagerada. Por haberme hecho dudar de mi propia percepción. Esa misma noche, su madre Susan llamó. Terry respondió. Yo estaba a su lado. La conversación duró menos de 5 minutos. Lo primero que escuché fue la voz de Susan alzándose del otro lado de la línea, alterada, incrédula, preguntando si todo eso era cierto. Terry le confirmó que sí. Que había pruebas. Que todo estaba grabado. Que no había margen de duda. Susan empezó a llorar. Le suplicó que no expulsara a Ryan de la familia, que debía estar enfermo, que quizás solo estaba pasando por una crisis y necesitaba ayuda. Le pidió que no lo abandonara, que pensara en lo que eso significaba para todos. No me importa si está enfermo o en crisis, respondió Terry, frío y decidido. Lo que hizo es imperdonable. Intentó aprovecharse de mi esposa. Frente a nuestra hija. Si tú, o cualquier persona en esta familia, intenta justificarlo o minimizar lo que pasó, entonces también están fuera de nuestras vidas. Susan insistió, dijo que lo estaba llevando al extremo, que la familia es sagrada. Pero Terry no cedió. Le colgó sin más y apagó el teléfono. Durante el fin de semana, su padre y su hermana Emily también intentaron comunicarse. Llamadas, mensajes, notas de voz. Terry no respondió a ninguno. Me dijo que no pensaba escuchar a nadie, a menos que fuera para pedirme perdón por no haberme creído. Por haberme tratado como la mala, como la exagerada. Me avergüenza lo que te hicieron, me dijo esa noche. Me avergüenza haber permitido que te sintieras sola, como si tu intuición no valiera nada. Nunca más. Al día siguiente, Terry cambió todas las cerraduras de la casa. Instaló una cámara de seguridad en la entrada. Habló con la vecina y le pidió que, si llegaba a ver a Ryan merodeando, llamara a la policía de inmediato. Me aseguró que no iba a correr ningún riesgo con nuestra seguridad. Que Ryan había perdido todo derecho a formar parte de esta familia. Desde entonces, no hemos sabido nada de él. No ha escrito, no ha vuelto. Y aunque parte de mí siente un pequeño miedo cada vez que oigo un ruido afuera, también me siento aliviada. Porque ya no tengo que fingir que lo de Ryan era normal. Ya no tengo que soportar que me llamen exagerada por seguir mi instinto. Ahora sé que no estoy sola. Que Terry me cree. Que está de mi lado. Él sigue disculpándose todos los días. A veces, en silencio, simplemente me toma de la mano y baja la cabeza, como si todavía le costara mirarme sabiendo que no estuvo a la altura cuando más lo necesitaba. Pero también veo cómo intenta reparar el daño. Cómo está presente, atento, protector. Yo todavía estoy procesando todo. Las noches siguen siendo difíciles. A veces me despierto de golpe, pensando que Ryan está en la casa. Aún tengo miedo. Aún tiemblo cuando recuerdo su voz, su cercanía, su confesión. Pero por primera vez en semanas, siento que respiro más profundo. Voy a buscar ayuda psicológica. Lo necesito. Porque aunque ahora todo está más claro, las heridas siguen abiertas. Pero al menos ya no tengo que luchar sola. Ya no tengo que demostrarle al mundo que no estaba imaginando cosas. Tengo mi verdad. Tengo mi dignidad. Y tengo a alguien que ahora sí me escucha.